Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 22 de octubre del año 2020 y esta es la transmisión número 106 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. En este caso, reconocemos en este contenido tres grandes bloques informativos. El bloque representado por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión, el bloque representado por los medios oficiales de comunicación del gobierno federal y el bloque representado por los contenidos alternativos a los cuales este espacio pretende sumarse como una alternativa más precisamente para generar ese ejercicio de contraste, ese ejercicio crítico sobre el acontecer nacional que nos permita tomar una postura crítica, una postura propia sobre lo que está ocurriendo en nuestro país en este periodo llamado de la Cuarta Transformación, el México de principios del siglo XXI. Y bueno, como de costumbre, amigas y amigos, tenemos contenidos interesantes para ustedes, pero no sin antes anunciarles que este será nuestro día nuevo de transmisiones y también tendremos un horario nuevo. Habíamos anunciado que iniciaríamos desde el día de hoy a las 9 de la noche. No fue posible por diferentes actividades, pero comunicarles, amigas y amigos, que todos los jueves tendremos una cita ahora a las 21 horas, a las 9 de la noche, por este espacio que es su espacio y que de antemano agradecemos el amable favor de su presencia, el apoyo en Facebook, el apoyo en YouTube, que hemos incrementado también ya gracias a ustedes nuestra cuota de suscriptores. Les seguimos pidiendo que nos apoyen, se suscriban a nuestro canal, le den me gusta a los videos, compartan, activen la notificación en YouTube, en Facebook, para que les lleguen los avisos una vez que tengamos transmisión en vivo o que subamos nuevo contenido al canal. Así que hecho el anuncio, nos veremos todos los jueves en punto de las 9 de la noche. Hoy excepcionalmente estamos iniciando a las 10 de la noche, así que ya lo saben, amigas y amigos, y les tenemos una gran sorpresa la próxima semana. Tendremos un anuncio importante. Recordarán a nuestro amigo el maestro Ángel Ortiz, que nos visitó hace algunas emisiones por aquí, pues nos ha dicho que tiene interés en abrir su canal dentro de esta barra de ciberterritorio, en este caso de contenido educativo. Así que muy pronto, la próxima semana, seguramente les estaremos anunciando nuevo contenido, nuevo día, nuevo horario de ciberterritorio, ahora en temas educativos. Así que no se lo pierdan, amigas y amigos. Por supuesto, continúa Ángeles Dávalos con su contenido de ciberterritorio socioemocional y nosotros, como ya dijimos, los jueves a las 9 de la noche estaremos por aquí en Ciberterritorio Informativo. Dicho lo anterior, pues comenzamos. El primer contenido que tenemos en la sección hashtag 3 de 3 es titulado Infiltrados hasta la médula, y es que hoy se dio a conocer precisamente que tenemos información nueva sobre el caso del general Cienfuegos. Sí, el secretario de la Defensa Nacional, que fuera en el sexenio anterior, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, uno de los hombres más poderosos de este país, uno de los hombres con mayor responsabilidades en materia del combate al narcotráfico, en materia de seguridad nacional, pues resulta ser que este personaje ha sido puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos. Y no se equivoquen, amigas y amigos, esto tiene que ver claramente con una agenda de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos. Nunca se había visto, y vaya que había personajes que cumplían los requisitos, un personaje de esta talla, de esta naturaleza, que fuera llamado a cuentas en el vecino país, nada menos y nada más que por temas de delincuencia organizada, de narcotráfico, de encubrimiento de el crimen organizado. Así que
vamos a tener muchas noticias, como ha sido el caso también del exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Pues nada más y nada menos que estos dos personajes ligados a el cuidado de la seguridad de nuestro país en los sexenios pasados, hoy están siendo juzgados, hoy están siendo llamados a cuenta precisamente por delitos relacionados con el crimen organizado, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Así que mucha atención, amigas y amigos, con esto vamos a comentar la información. El segundo contenido que tenemos etiquetado es el fideicomisos de la corrupción, y es que, como ustedes saben, también se ha anunciado, y aquí lo hemos tratado en otras emisiones, el tema de la desaparición de los fideicomisos. Estas figuras jurídico-administrativas que fueron utilizadas por gobiernos anteriores para desviar recursos del presupuesto público, para evadir las reglas de rendición de cuentas y para entregar a amigos, a compadres y a pagar favores con dinero público las arcas, los recursos de todas y todos los mexicanos a organizaciones civiles, a organizaciones empresariales nacionales e internacionales, sin mayor impacto en los sectores para los cuales deberían ser destinados estos recursos, como el caso de las energías, el caso de la ciencia y tecnología, el caso de la cultura, el caso de la educación, el caso de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy la oposición se desgarra las vestiduras, pero lo cierto es que estos fideicomisos eran auténticas figuras para cubrir actos de corrupción, desvío de recursos, y esto es lo que los tiene muy molestos. Vamos a comentar también la información al respecto. Y finalmente, el contenido etiquetado: el superpeso mexicano de regreso. Pues ha habido una serie de jornadas en las últimas semanas en que la moneda mexicana se ha recuperado frente al dólar, y esto es uno de los aspectos que indican poco a poco el proceso de recuperación económica pospandemia, así como la recuperación de empleos ya anunciada por el INEGI. Se había dicho que en el contexto de la pandemia, entre trabajos formales e informales, se podrían haber perdido hasta 12 millones de empleos. Pues al último mes se ha reportado una recuperación de 8,5 millones de empleos de los que se habían perdido, y sigue avanzando esta curva de recuperación. Vamos a comentar también la información al respecto. Por supuesto, tenemos nuestra sección hashtag COVID en México y el mundo, en donde comentamos las cifras de la pandemia a nivel mundial y qué es lo que se refleja en nuestro país. Datos duros, cifras contantes y sonantes, y no datos manipulados, nada de politiquería con el tratamiento de uno de los temas más delicados en el momento actual en México y el mundo, el tema del coronavirus. Vamos a comentar la información, amigas y amigos, al respecto. Y finalmente, la sección del invitado incógnito, hashtag incógnito. Hoy tenemos muchos invitadas incógnitos, así que quédense con nosotros para ver de quiénes se trata. Pues muchas gracias nuevamente a quienes nos acompañan. Nos saluda por aquí Ángeles Dávalos, Geraldine Rodríguez, Manuel López Olivares, Patricia Sáenz. Muy buenas noches. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos, y comenzamos. El primer contenido, amigas y amigos, que tenemos preparado para ustedes lo recuperamos precisamente del portal de noticias internacional BBC News Mundo. La nota se titula Salvador Cienfuegos, lo que dice su detención en Estados Unidos y la de otros altos cargos de México sobre la penetración del narcotráfico en sus instituciones. Esta nota está firmada por el corresponsal del medio Marcos González Díaz, corresponsal de BBC News Mundo en México. La nota fue publicada el 17 de octubre y vamos a comentar la información. Si no se habla de un narcoestado, sí se podría hablar, comienza la nota, de un narcogobierno. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó duramente este viernes la lamentable detención en Estados Unidos bajo acusación de narcotráfico del exsecretario de Defensa del país, Salvador Cienfuegos. La actuación de la justicia estadounidense dejó al descubierto nuevamente la fragilidad lamentable de
la fragilidad del Estado mexicano, que ha visto en los últimos años cómo algunos de sus ex altos cargos eran juzgados por crimen organizado fuera de sus fronteras. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública. Estamos limpiando, purificando la vida pública, pero estaba muy avanzada la enfermedad, apuntó el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Aquí, por supuesto, las reacciones no se hacen esperar. Buenas noches, Vianey Vázquez, bienvenida a la transmisión. Excelente noche, nos dice Manuel López Olivares, nos dice los hechos le dan la razón a AMLO, el PRI y el PAN son una mafia que robó a México, sin lugar a dudas. En las calles muchos en México coincidían este viernes al considerar que la última detención viene a confirmar la indiscutible penetración del narco en las instituciones y estructuras del poder del país, y a la vez criticaban el hecho de que tenga que ser la justicia de los Estados Unidos la que opere frente a sus connacionales, y se preguntaban cuál será el efecto de estas actuaciones sobre la relación entre los dos países. Aquí sostenemos la hipótesis, amigas y amigos, de que este ejercicio es parte de una agenda bilateral entre México y los Estados Unidos, que fue acordada desde la visita del mandatario Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca en meses pasados, para combatir de manera frontal en México y fuera del territorio mexicano las redes de complicidad entre las autoridades, los funcionarios del gobierno anterior y, desde luego, funcionarios del gobierno anterior en México, en Estados Unidos, y desde luego el crimen, las relaciones con el crimen organizado. No nos equivoquemos, de eso se trata. Sin lugar a dudas, la trascendencia de esta detención para la región, no había habido una detención, dice, de este calibre militar en México. Sin lugar a dudas, el arresto de Cienfuegos tiene una enorme trascendencia, como destaca BBC Mundo, para BBC Mundo el experto en seguridad Alejandro Hopp. El analista Ricardo Márquez Blas coincide y destaca las consecuencias que su detención podría tener incluso para el resto del continente americano. Buenas noches, Maru Belpe, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Como titular de defensa tenía Cienfuegos el papel importante en la interlocución con el Comando Sur de los Estados Unidos y prácticamente con todos los secretarios de defensa de América Latina. No es solo un tema de interlocución, sino también un tema de intercambio de información, le dice a BBC Mundo. Así es que importante saber qué tanta información se pudo haber filtrado de resultar ciertas las imputaciones contra Cienfuegos, apunta el especialista. Pese a la trascendencia de su detención, lo cierto es que el militar, quien ejerció como secretario de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, no es el primer alto cargo de México que es detenido en suelo estadounidense por su presunta vinculación con el narcotráfico, de ex jefes de seguridad a fiscales estatales. El caso más reciente fue el de García Luna, el secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, y que fue detenido el pasado mes de diciembre en Dallas, Texas. Quien fuera considerado uno de los ideólogos de la guerra contra las drogas en México, fue acusado de colaborar con el cártel de Sinaloa y aceptar sobornos de Joaquín El Chapo Guzmán, por lo que actualmente está siendo juzgado en Nueva York. Otra tremenda paradoja fue la detención en su momento en 1997 del llamado zar antidrogas del gobierno de Ernesto Zedillo, el general Jesús Gutiérrez Rebollo. Si bien su arresto tuvo lugar en territorio mexicano, nombrado director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, fue condenado a 40 años de cárcel por sus nexos con Amado Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez y más conocido como el Señor de los Cielos, quien falleció en 2013. Quien sí fue detenido en Estados Unidos hace 3 años fue el exfiscal del Estado mexicano de Nayarit, Edgar Beitia, apodado también como El Diablo. Fue sentenciado a 20 años de cárcel por beneficiar al grupo encabezado por Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, considerado la célula regional
el sur de Sinaloa del cártel de los Beltrán Leiva. Precisamente está por confirmarse si su caso guarda alguna relación con Cienfuegos, dado que el exsecretario de Defensa está acusado también por la Fiscalía de los Estados Unidos de usar su cargo para ayudar al mismo grupo delictivo H2. Esto refleja realmente un narcogobierno en México. Analistas consultados por la BBC Mundo coinciden en calificar de extremadamente graves y preocupantes estas detenciones. Si bien descartan que se deba considerar estas prácticas tan extendidas y genéricas como para hablar de narcogobiernos, no me parece, dicen los especialistas, que la imputación sea extendible ni justa para todo el gobierno o el ejército mexicano. No creo que sea posible, pero sí podemos hablar de funcionarios públicos coludidos con grupos del crimen organizado. Esto lo señala Márquez Blas. Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, el CISEN, destaca cómo mientras Cienfuegos era presuntamente sobornado, según acusaciones de Estados Unidos, por el grupo H2, su líder fue abatido en 2017 por la Secretaría de la Marina en un enfrentamiento armado. Esto te habla de que no todo el Estado está comprometido con organizaciones criminales. El gobierno es complejo y con muchas dependencias, y no todo el mundo está sobornado por el crimen organizado, le dice a BBC Mundo. Estamos frente a dos hechos reales. Existe corrupción, pero también dependencias y funcionarios que están cumpliendo con su tarea. En ese sentido, se pregunta, ¿seguirán más detenciones de alto nivel? Otras de las incógnitas ahora es saber si la detención de un ex alto cargo con tanto poder como Cienfuegos se traducirá en el arresto de otros funcionarios. López Obrador adelantó que todos quienes resulten involucrados en esta investigación serán suspendidos de su cargo y puestos a disposición de las autoridades. No vamos a encubrir a nadie, dijo el mandatario, ya pasó ese tiempo, remarcó. Márquez Blas vaticina importantes novedades al respecto, basado en que la justicia de Estados Unidos hizo referencia a pruebas sobre cómo Cienfuegos habría contactado a líderes de narcotraficantes con otros funcionarios corruptos del gobierno mexicano para ayudarlos a cambio de sobornos. Eso es particularmente preocupante, indica que habrá nuevas imputaciones para otros funcionarios de la época. Claramente habrá derivaciones de este caso, pronostica. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Esta detención apunta a los más altos niveles de las administraciones anteriores, particularmente del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero apunta también a las relaciones y complicidades que pudieron haber entre el gobierno mexicano, el gobierno estadounidense en la anterior administración, y también las vinculaciones de poder político y crimen organizado en todo el continente americano, nada más y nada menos, amigas y amigos. Así que la información seguirá floreciendo y vaya que seguirá la mata dando en materia de información, de conocimiento sobre hasta qué nivel estaba enquistado el crimen organizado en México y en la región de América en su conjunto, cuál es el nivel de complicidad, y en ese sentido, ¿qué es lo que podemos vaticinar para la caída de cabezas del más alto nivel, tanto en México como en los Estados Unidos, en los próximos meses? Nos dice por aquí Patricia Sáenz, el narcogobierno del PRIAN son los responsables de la descomposición y la corrupción en los últimos 30 años de neoliberalismo. Ángeles Dávalos nos dice, y se ofenden cuando se les dice que fue un narcogobierno. Pues aquí lo tenemos, amigas y amigos, y no hay que dejar de poner el dedo en el renglón. Dos de los hombres más importantes responsables de la seguridad nacional en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto hoy están siendo llamados a cuentas y juzgados en los Estados Unidos por su probable responsabilidad y nexos con el crimen organizado. De ese tamaño la descomposición en nuestro país, de ese tamaño la complicidad, la corrupción y la traición de los que ocuparon los cargos públicos de la más alta responsabilidad en nuestro país para con el pueblo de México. Así que no olvidemos, PRI y PAN, sinónimo de colusión con el crimen organizado. Pues cerramos la primera información, amigas y amigos, y ahora vamos precisamente a identificar la nota que titulamos
fideicomisos de la corrupción. Esta nota la recuperamos del portal internacional de noticias, también RT, que está publicada el día de ayer, y la nota se titula: López Obrador presenta un informe que evidencia la corrupción en los fideicomisos. Esto es apenas, dijo el prólogo. La nota está firmada precisamente por la redacción del medio y comienza de esta manera. Funcionarios federales expusieron varios casos en que se transfirieron millones de dólares de recursos públicos a empresas privadas mientras el Congreso avanza en la desaparición de dichas figuras legales en medio de la polémica. El gobierno de México presentó un informe que evidencia la corrupción que imperó en el manejo de los fideicomisos, un tema que ha desatado gran controversia entre algunos sectores, mientras el Congreso avanza en su intención de eliminar la mayoría de estas figuras. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que este informe sobre los fideicomisos es apenas el prólogo de una serie de reportes que difundirá durante los próximos 3 meses con el fin de que la población conozca a fondo cómo se usaban los millonarios recursos que operaban a través de un patrimonio autónomo al presupuesto federal. Por eso defienden tanto las figuras autónomas, los organismos autónomos, porque precisamente fueron creados nada más y nada menos para que evadir las reglas de fiscalización, la rendición de cuentas, qué hacían y a dónde se destinaba el dinero de todas y todos los mexicanos, amigas y amigos. Esto es apenas el prólogo, la introducción. Vamos a profundizar porque es una muestra de la corrupción que imperó durante mucho tiempo, y esto explica el porqué de las resistencias contra la decisión que tomamos, dijo el presidente mexicano, de cancelar estos fideicomisos. López Obrador señaló que la defensa de esos fideicomisos y esos fondos era la defensa de la corrupción, y por ello consideró que sus adversarios emprendieron una campaña para desinformar y mantener estos fideicomisos. Un asunto que, en opinión del presidente, explica buena parte de las protestas de algunos sectores de la población contra la extinción de fideicomisos y las críticas de la oposición. Ciencia para beneficio de privados, no para los becarios, no para el desarrollo científico y tecnológico. A grandes rasgos, funcionarios del gobierno mexicano expusieron una serie de irregularidades respecto al manejo de los fideicomisos en administraciones anteriores. El caso más notable fueron varios de estos recursos operados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, que concentra alrededor de 90 de los 109 fideicomisos que el Congreso busca extinguir, y desataron una fuerte polémica entre legisladores y opositores al presidente López Obrador. En ese sentido, María Elena Álvarez Bulla, directora actual del CONACYT, indicó que muchos de los fideicomisos destinados a ciencia y tecnología se han utilizado para realizar transferencias millonarias al sector privado. La científica explicó que este mecanismo permitió transferir 41,000 millones de pesos, alrededor de 1,900 millones de dólares de 2013 a 2018 vía fideicomisos y el programa de estímulos a la innovación para beneficio de empresas privadas y grandes transnacionales como Intel, Whirlpool, Volkswagen, IBM, Kimberly-Clark de Claudio X González, sí, el patrocinador de Frena 1 y de Frena 2, el patrocinador de la llamada iniciativa Sí por México, Bayer, Monsanto y Bimbo, sí, la de los panes que enferman a la gente, entre otras. La empresa más beneficiada fue RH México Simulation and Training, filial de la empresa alemana Rheinmetall, dedicada a la fabricación de armas y automóviles. ¿Qué tenía que estar patrocinando el anterior gobierno mexicano a estas empresas con recursos que se supone debían ser destinados a la ciencia y la tecnología para el beneficio de nuestro país, amigas y amigos? Esa es la gran pregunta. Tan solo en un proyecto, dicha empresa recibió 1,531 millones de pesos, alrededor de 72 millones de dólares vía fideicomisos del CONACYT.
En la pasada administración de Enrique Peña Nieto, el 44% del total de los recursos de CONACYT fue transferido a empresas privadas con ningún avance notable en materia de innovación científica. Léase, los defensores de estos fideicomisos hablan de que se le quita dinero al campo, a la ciencia, a la educación, a la tecnología, a la cultura, pero lo que no nos dicen es ¿cuáles fueron los extraordinarios avances que obtuvieron los gobiernos anteriores con estas figuras? ¿Cuáles avances científicos? ¿Cuáles avances tecnológicos? ¿Cuáles avances educativos? ¿Cuáles avances en materia de cultura, de educación? Ninguno, amigas y amigos, pura demagogia y absoluta corrupción con el dispendio de recursos de todas y todos los mexicanos. Por aquí algunos comentarios. Nos dice Ángeles Dávalos, y se ofenden cuando se les dice que fue un narcogobierno. Vegan Levite dice, claro, lo de los fideicomisos no es ninguna casualidad. Pues aquí lo tenemos, amigas y amigos. En la administración pasada de Enrique Peña Nieto, decíamos, el 44% del total de los recursos de CONACYT fueron transferidos a empresas privadas con ningún avance notable en materia de innovación científica. El informe de la funcionaria también señala que los fideicomisos mixtos de CONACYT con gobiernos estatales, el 80% se ha usado para obra pública y apenas un 8% para ciencia básica. Pues ¿qué no tienen los estados sus propios presupuestos para esos rubros? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y lo peor de todo, no es que se utilicen en obra pública, lo peor de todo es que no sabemos a quiénes se les entregan estos contratos para la obra pública y cuál es la rendición de cuenta, porque al ser dinero de estas figuras no se tienen que rendir cuenta de los recursos. Esto es importante debido a que buena parte de las protestas de académicos y científicos contra la extinción de los fideicomisos se ha basado en una supuesta ofensiva del actual gobierno contra la ciencia y la tecnología, misma que el presidente, por supuesto, ha negado. Bebederos, estadios y fundaciones en Estados Unidos. La administración de López Obrador también expuso otros casos de corrupción ligada al uso de fideicomisos. En uno de ellos se utilizó dicha figura legal para comprar 31,000 bebederos en escuelas. Al final solo se compraron 20,500. Cada bebedero costó, escúchenlo bien, amigas y amigos, cada bebedero costó 153,000 pesos. A ver, imagínense ustedes un bebedero de 153,000 pesos. ¿Es posible? Alrededor de $7,245 cada bebedero. En total, en dicho proyecto se perdieron alrededor de 2,300 millones de pesos, es decir, 108 millones de dólares. También se mencionó el fideicomiso creado para la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz en 2014, cuando el gobierno federal transfirió esos recursos para que fueran operados por el exgobernador de ese estado, Javier Duarte, quien se encuentra preso por saquear las arcas estatales. Al respecto, el actual gobierno mexicano calificó como un desastre y una vergüenza para el país la manera en que se desconoce cómo se usaron 868 millones de pesos, alrededor de 41 millones de dólares, para la realización de ese evento deportivo. Nadie sabe, nadie supo dónde y en qué se usó ese dinero. Otro caso que llama la atención es la forma en la que la administración del expresidente Enrique Peña Nieto usó fideicomisos para donación de recursos públicos federales a fundaciones privadas norteamericanas. Tan solo de 2014 a 2016 se entregaron 1,415 millones de pesos, alrededor de 73 millones de dólares, a dos fundaciones privadas de mexicanos en Estados Unidos. Estas dos organizaciones, creadas en 2014, son Parents Alliance, que fomenta supuestamente el mejoramiento de las condiciones de vida de familias de origen mexicano, y AM USA Foundation, que promueve supuestamente la fundación de empresarios binacionales. Aprobación y polémica. Durante la madrugada de este miércoles, el Senado aprobó con 65 votos a favor y 51 en contra en lo general el dictamen para extinguir 109 fideicomisos que representan más de 68,000 millones de pesos, alrededor de 3
220,000 dólares que el gobierno busca utilizar para mitigar los efectos de la crisis por la pandemia en las finanzas públicas. Esto generó un fuerte debate en redes entre simpatizantes y opositores a López Obrador. Por un lado, los opositores denuncian que la extinción de los fideicomisos afectará el dinero que recibían los científicos, deportistas y artistas para sus actividades. Por el otro, los simpatizantes del mandatario han señalado que el tema ha sido utilizado por la derecha para atacar políticamente al gobierno, haciendo ruido mediático ante lo que consideran una medida necesaria en el combate a la corrupción. Finalmente, se prevé que el Senado apruebe el dictamen, en lo particular en las próximas horas, cuando los legisladores terminen de procesar las reservas y vuelva para su última revisión a la Cámara de Diputados y se confirme entonces la extinción de estas figuras, de estos fideicomisos de la corrupción, amigas y amigos, con todas sus letras. Aquí nos dice Patricia Sainz, los fideicomisos se convirtieron en la caja chica de empresas privadas, de universidades privadas y hasta para remodelar las residencias de algunos políticos. Megan Levité nos dice, es grosero e insultante, me hierve la indignación y donde busquen hay mugre abajo de la mugre. ¡Qué vergüenza! Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Definitivamente esto seguirá dando en materia de qué hablar porque en los próximos meses conoceremos. Estos fueron apenas algunos casos que llevaron también a la palestra nuevamente pública a relucir los nombres de funcionarios, exfuncionarios públicos como Josefina Vázquez Mota y nada menos y nada más que José Antonio Meade, el ex candidato a la presidencia de la República del PRI, que también estuvo vinculado a estas fideicomisos para apoyar a asociaciones extranjeras supuestamente en beneficio de nuestros connacionales en Estados Unidos. Así que vamos a conocer más información y la corrupción va a salir a borbotones. Eso es lo que defiende la oposición en los medios de comunicación, la oposición política, la oposición oligarca. Defienden los beneficios que obtenían al amparo de los recursos públicos sin mayor rendición de cuentas y es por eso por lo que están financiando grupos de choque y movimientos sociales para tratar de desprestigiar al actual gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es la verdadera razón que los mueve, esa es la verdadera intención de sus acciones. Pues aquí lo tenemos, amigas y amigos, y finalmente vamos a cerrar esta sección inicial etiquetada con el hashtag 3 de 3, tres notas informativas más relevantes sobre el acontecer nacional. Esta nota la recuperamos precisamente del portal de noticias del periódico Economista, El Economista, publicada el día de hoy hace algunas horas y que nos habla precisamente de lo que denominamos o titulamos la nota el peso, superpeso mexicano de regreso, el peso de regreso. Pues dice así la nota firmada por el corresponsal del medio José Antonio Rivera, publicada el día de hoy. Peso cierra debajo de 21 unidades por primera vez en 5 semanas. El de hoy es el mejor cierre para el peso desde el jueves 17 de septiembre, cuando concluyó las operaciones en el nivel de 20.9 unidades por dólar. La moneda local también acumula 3 días con avance de 20 centavos o 0.94%. El peso mexicano cerró con ganancias frente al dólar este jueves. Al concluir la sesión, el tipo de cambio se ubicó en 20.9 unidades por billete verde contra 21.07 unidades por dólar registrado ayer, con datos oficiales del Banco de México. El movimiento en la cotización significó para la divisa local una apreciación de 8.30 centavos o una variación de 0.39%. El cruce de divisas se movió en un rango entre un máximo de 21.22 unidades y un mínimo de 20.9 unidades. El de hoy es el mejor cierre para el peso desde el jueves 17 de septiembre, cuando concluyó las operaciones en el nivel de 20.9 unidades por dólar. La moneda local también acumula 3 días con avance de 20 centavos o 0.94%
de mejoramiento. El nivel de 21 unidades por dólar se mantiene como un fuerte soporte para la cotización. Sin embargo, de continuar atrapado en esa zona y máximos de 21.25 unidades por dólar, el par puede buscar mínimos de hasta 20.83 unidades. Los mercados mantienen su atención en las negociaciones en Estados Unidos para un nuevo paquete fiscal de estímulos fiscales, y el índice dólar, que mide la fortaleza de la divisa estadounidense contra una canasta de 6 monedas de fuertes, subía 0.38% a 92.96 puntos. El dólar se recuperaba tras tocar su peor nivel desde agosto, luego de 4 días en rojo. Y esto es importante también porque esta recuperación está en un contexto también de fortalecimiento del dólar. Así que los agoreros de la hecatombe económica no pueden argumentar que la recuperación del peso se debe a un debilitamiento del dólar. Hay un fortalecimiento de ambas divisas, y esto es un indicador, entre otros elementos, de la recuperación paulatina de nuestra economía. Por su parte, el INEGI, amigas y amigos, el día de hoy señaló que se incorporaron 621,000 personas al mercado laboral en el mes de septiembre. De acuerdo con este organismo, de los 12 millones de personas que habrían perdido su empleo entre empleos formales e informales durante la pandemia desde abril por el coronavirus, 8.4 millones se han reintegrado a la población económicamente activa, quiero decir. Y esto es un dato importante también, porque quiere decir que en tan solo 2 meses ha habido una franca recuperación de la ocupación en nuestro país. Esto aunado al fortalecimiento de la divisa mexicana, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, la inyección de recursos públicos en los sectores más vulnerables de la población y también en sectores estratégicos como la construcción, los proyectos de infraestructura que desde ya están generando empleos y movilización de la economía en este sector de la construcción, pues poco a poco se está impulsando esta recuperación, esta franca recuperación de la economía en nuestro país, y esto desde luego que es una noticia importante para todas y todos nosotros. Pues aquí lo tenemos, y con esto cerramos la primera sección etiquetada con el hashtag 3 de 3. Patricia Sáenz nos dice también becas para los hijos de políticos que nunca entregaron productos y que realmente se fueron a vacacionar a toda Europa y Asia en materia de lo que tiene que ver con los fideicomisos. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Cerramos esta primera sección y vamos a la segunda sección del programa, que es el hashtag coronavirus en México y el mundo. Esta sección en donde damos un panorama global de la situación de la pandemia, datos duros, cifras oficiales, cifras contantes y sonantes que nos dan una fotografía clara de lo que está pasando con la enfermedad en nuestro país y en el mundo. Nada de manipulaciones mediáticas, chantajes y golpeos politiqueros. Así que vamos a ver qué es lo que se reporta el día de hoy en esta materia, amigas y amigos. Pues tenemos por un lado en el portal de noticias del medio internacional español RTV.es Noticias, el mapa mundial del coronavirus. Al día de hoy se contabilizan 41.5 millones de casos en todo el mundo y más de 1.1 millones de muertos también alrededor de nuestro planeta. Estas son las cifras oficiales, y vamos a ver, por un lado, qué es lo que está ocurriendo en el mundo, alrededor del mundo. En Europa, España registra ya 1.026.281 casos y 34.521 muertes. En el caso, desde luego, de el continente americano, en donde se concentra la pandemia, Estados Unidos es el país más afectado del mundo, con más de 8.3 millones de contagios y más de 222,000 muertes al momento. Por otro lado, en el caso de Asia, China, el país epicentro del brote, especialmente en la provincia de Hubei y la ciudad de Wuhan, parece haber contenido la enfermedad y ha comenzado a detectar más casos importados que de contagio global. En el caso de África, el último continente al que llegó el coronavirus fue
precisamente el continente negro. Allí apenas quedan rincones donde la pandemia no se haya hecho presente desde que Egipto reportó el primer caso. Finalmente, Oceanía. Australia ha registrado más de 27.400 casos y poco más de 900 muertes y se ha obligado a incrementar las medidas para mitigar la reproducción de la enfermedad en su territorio. Decíamos, al momento el continente americano es el más afectado en el mundo, 11.925.066 casos. Asia registra 5.583.847 casos, Europa 3.469.944 y África con 1.036.872. Pero vamos a ver en las cifras cómo se encuentra nuestro país. México efectivamente observa el cuarto país, en términos brutos es el cuarto país en el mundo con más decesos, alrededor de 87,000 decesos, pero si hacemos una comparación real, proporcional, considerando el número de habitantes que hay en nuestro país con respecto a otros países del orbe, observamos que México es el noveno país con más decesos por cada 100,000 habitantes, es decir, registran 69 decesos por cada 100,000 habitantes. Esto lo coloca como el noveno país con mayor número de decesos en este orden, en este rango, que nos da una cifra ya mucho más proporcionada en realidad en relación a la realidad de la pandemia en nuestro territorio. Pero también un dato muy, muy importante, México es el octavo país. México es el octavo país del mundo con mayor número de pacientes recuperados, es decir, 733,897 mujeres, hombres, niñas, niños que se han recuperado de la enfermedad gracias a los esfuerzos de las autoridades sanitarias, de los profesionales de la salud, médicas, médicos, enfermeras y enfermeros que han estado al frente en primera línea en el combate a la enfermedad y que están logrando estos resultados extraordinarios. México, el país número 8 con mayor número de recuperados en el mundo, y esta cifra no nos la dan los medios de comunicación tradicionales, no nos la dicen los opositores al gobierno federal. Es importante, México entre los 10 países del mundo que tienen una mejor tasa de recuperación de enfermos por el coronavirus. Así que pues aquí tenemos el panorama mundial y ahora vamos al panorama nacional, ese panorama que nos arrojan precisamente los datos que están siendo generados día a día por especialistas de la UNAM, por especialistas del CONACYT y por especialistas de la Secretaría de Salud. Al día de hoy, amigas y amigos, tenemos desde que se inició la pandemia hasta este momento 874,171 casos confirmados, pero de estos solo están activos en este momento 30,866. Se han tenido negativos 1,049,853 personas y defunciones lamentables 87,894 defunciones, recuperados 636,391. Ya dimos la cifra que se registra en el portal internacional, que está un poco más actualizada al día de hoy, y que se registra un mayor número, alrededor de 733,000 personas recuperadas al momento. Así que hasta en ese sentido los números acá conservadores con respecto a las cifras que realmente se están generando en los medios internacionales. Y por otro lado decir, ¿qué significa para nuestro país? Al momento se han realizado 1,909,100 pruebas gratuitas en el sector salud para detectar a los pacientes que probablemente tengan coronavirus. Esta cifra nos arroja que de cada 10 pacientes que enferman, 7 se recuperan satisfactoriamente, es decir, en el país se registra un porcentaje de 72.8% de efectividad frente a la pandemia. 7 de cada 10
y este porcentaje ha ido incrementando. 7 de cada 10 enfermos se recuperan satisfactoriamente gracias a las médicas, médicos, enfermeras y enfermeros mexicanos. El número de defunciones actual, considerando que somos un país de 127 millones de habitantes, es de 0.06%. Las defunciones representan el 0.06% del total de la población de nuestro país, y de los casos activos que tenemos, la cantidad de casos activos representan apenas el 0.02% de la población total. En ese sentido, es que las cifras están contantes y sonantes, retratando la verdadera realidad. Por supuesto, las autoridades de salud han señalado que frente a la entrada del invierno, y si hay descuido y si hay actividades de altas concentraciones en nuestro país, pues por supuesto esto pone el riesgo para que se vuelva a acelerar la tasa de contagio, y esto nos meta en mayores problemas de los que ya habríamos tenido en la fase más crítica de la pandemia en nuestro país. Así que es muy importante seguir atendiendo las medidas de higiene personal, de sana distancia, utilizar el tapabocas cuando no es posible observar la sana distancia, evitar los lugares con altas concentraciones. Si no tenemos que salir de casa, quedémonos en casa. Por supuesto, si tienes síntomas, quédate en casa, habla a Locatel, comunícate con las autoridades de salud, sigue las indicaciones. Si te dicen que tienes que ir al hospital que te corresponde, hazlo oportunamente, atiéndete y sigue las indicaciones de los profesionales de la salud. Nada de confiarnos, nada de ser negligentes, y por otro lado tampoco caer en la trampa de la psicosis que los medios tradicionales de comunicación y la oposición moralmente derrotada han tratado de sembrar irresponsablemente, dolosamente en la población de nuestro país. Así que a cuidarnos, a mantener las medidas de sana distancia, de higiene, de seguridad, y también a informarnos adecuadamente para no caer en la trampa de la infodemia. Aquí lo tenemos, amigas y amigos, cifras contantes y sonantes. Y con esto cerramos la segunda sección del día de hoy. Vamos a la última sección, etiquetada con el hashtag incógnito. En esta sección que tenemos invitados, invitadas sorpresa. En este caso, las invitadas, los invitados son ustedes quienes están acompañando en la emisión del día de hoy, que nos están planteando sus comentarios. Les vamos a pedir por favor que nos sigan comentando qué opinan de la actual situación de nuestro país, cuáles son los retos por venir de la actual administración, del actual gobierno, y no solo del gobierno, de nuestro país en su conjunto, de la sociedad mexicana, en materia de organización social, de participación, en materia de la recuperación económica, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de la construcción de una sociedad cada vez más activa, más participativa. ¿Cuáles son los retos que estamos enfrentando en este momento en que vivimos en nuestro país, en este momento que se ha hecho llamar por propios y extraños de la cuarta transformación de la vida pública en nuestro país? ¿Qué es con lo que están de acuerdo? ¿Qué es lo que hasta el momento les ha satisfecho del proceso de transformación en México? ¿Qué es lo que no les ha gustado? ¿Qué es lo que hace falta seguir redoblando esfuerzos por parte del gobierno federal, por parte de la sociedad civil, por parte de la sociedad organizada, de la ciudadanía? ¿Qué opinan ustedes? Hoy ustedes son las y los invitados sorpresas, y queremos a través de sus comentarios recuperar sus puntos de vista. Por aquí nos comentaba Patricia Sáenz: los fideicomisos se convirtieron en la caja chica de empresas privadas. Megan Levitt: es grosero, insultante, me hierve de indignación, y donde busquen hay mugre abajo de la mugre, nos dice sobre los fideicomisos. También becas, Patricia Sáenz, para los hijos de políticos que no rindieron cuenta. Ángeles Dávalos nos dice: aquí Chihuahua ya regresó a semáforo rojo. Aquí Chihuahua ya regresó a semáforo rojo. Ok.
Exacto, habría que invitar a los gobernadores de los estados a que se unan a las propuestas del doctor Gatell, porque pareciera que justamente quieren lo contrario. Bueno, por ejemplo, este es un tema que nos pone para el análisis y en opinión de Ángeles Dávalos. Recordar que al final las medidas generales dictadas por la Secretaría de Salud, por el subsecretario de Promoción de la Salud Federal, Hugo López-Gatell, en materia de políticas públicas de cuidado, de prevención de los contagios frente a la pandemia, son lineamientos generales, pero los gobernadores de los estados son por mandato constitucional autoridades sanitarias. Entonces ellos han tenido la responsabilidad de seguir estas medidas o implementar otras, de seguir estas medidas y asumir junto con el gobierno federal las consecuencias y los beneficios de estas, pero también de haber implementado otras medidas equivocadas en muchos de los casos y a la postre tener consecuencias fuertes en materia de contagios, en materia de defunciones, en materia de atención adecuada a las personas que se contagian por la enfermedad del coronavirus. Entonces, es muy importante distinguir e identificar. Poco a poco nos vamos tomando conciencia, información, conocimiento de personas cercanas a nosotros que han enfrentado, que han padecido la enfermedad o que lo ha padecido algún familiar, y algunos de ellos nos dicen, bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México, y vamos a invitar a una conocida nuestra a ver si quiere compartirnos su experiencia, pero ella de propia voz nos ha dicho que un familiar contagiado de coronavirus en la Ciudad de México ha sido atendido desde línea telefónica, se le canalizó, se le dio su botiquín, lo vio el médico, le dieron sus indicaciones para el resguardo en casa y la atención, dicho por ella, de primera mano ha sido extraordinaria. Por otro caso, hemos tenido conocimiento de personas que al vivir en una misma casa habitación hasta 10 personas, todas se han contagiado, pero han recibido la atención médica, han observado la cuarentena, el resguardo en casa y por fortuna ninguno ha tenido mayor complicación. Entonces, también ha habido casos de personas que han perdido a familiares en este proceso de pandemia. Pero ¿de qué depende? Por un lado, del autocuidado, del seguimiento de las medidas sanitarias, del diagnóstico temprano, acudiendo a los profesionales de la salud cuando tenemos alguna sintomatología. Y por otro lado, de las autoridades de salud responsables a nivel federal, pero también a nivel local, en las alcaldías, en los municipios, en las entidades federativas que están dictando medidas y que están informando a la población, y que habría que ver qué tan eficaces han sido esas medidas cuando no han seguido los lineamientos, las recomendaciones de las autoridades sanitarias federales. Entonces, ahí es un tema sobre el cual platicar, reflexionar al respecto. Y bueno, pues aquí tenemos el comentario que nos hace Ángeles Dávalos. Patricia Sáenz nos dice, los necrófilos del PRIAN no se fijan en las cifras de recuperados, todo el tiempo están responsabilizando al sector salud de las muertes, cuando la realidad es otra, el chiste es el golpeteo político. Bueno, ese es otro tema que nos ponen aquí. Recuerden que ahora ustedes son las invitadas, los invitados sorpresa del día de hoy en esta emisión. Es otro tema que nos pone en la palestra Patricia Sáenz. Si realmente le preocupa, como nos preocupa a la mayoría de la población, el tema de la emergencia sanitaria, el tema de los contagios, el tema del cuidado a nosotros mismos y a nuestros familiares, si realmente a la oposición le preocupa esto, bueno, ¿qué se hizo anteriormente y qué se puede hacer en este momento para garantizar, como se ha hecho en realidad, el acceso oportuno al diagnóstico, el acceso oportuno a la atención médica desde el primer síntoma a las personas que están presentando un probable caso de coronavirus? La apuesta de las autoridades sanitarias federales fue desde el principio que se buscara la atención temprana a los contagiados o a los probablemente contagiados, y por otro lado
garantizar que los hospitales no se saturaran, para que no se tuvieran que tomar decisiones terribles, difíciles, dolorosas, como sí ocurrió en el caso de países europeos, en donde tuvieron que tomar decisiones, escoger a quién le brindaban la atención, si a los jóvenes por tener mayor expectativa de vida o a los ancianos por ya haber ocurrido su ciclo vital mayoritario. De ese tamaño fue la crisis sanitaria en otros países. Aquí no ocurrió así porque esa fue la apuesta del gobierno federal, de las autoridades en salud. Buscaron atender oportunamente, identificar los contagios y dar prioridad a la gente que necesitaba hospitalización. No vimos escenarios como los ocurrieron en otros países, de enfermos en la calle, de cadáveres en las banquetas porque no tuvieron la atención oportuna y simple y sencillamente los dejaron ahí o los dejaron para que los recogieran las ambulancias. Eso ocurrió en Europa, eso ocurrió en algún momento en Asia, eso ocurrió lamentablemente en algunos países latinoamericanos. Por fortuna eso no ocurrió en nuestro país, pero es importante entonces verificar cuándo el llamado de atención sobre lo que probablemente haga falta por hacer en materia de atención a la emergencia sanitaria es un llamado legítimo, es un llamado propositivo o simple y sencillamente es un pronunciamiento carroñero, politiquero, absolutamente de terror psicológico, que lo único que busca es el golpeteo político y no le interesa ni el dolor, ni el sufrimiento, ni contribuir a ser parte de la solución y en cambio sí seguir siendo parte del problema. En este caso estamos enfrentando dos pandemias en nuestro país. La pandemia por el coronavirus, pero también la pandemia por la desinformación, además de otras pandemias como son las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, obesidad, cáncer, problemas cardiovasculares, que lamentablemente también ponen en una situación de alta vulnerabilidad a buena parte de nuestra población que las padecen cuando llegan a contagiarse, porque justamente estos son los factores que detonan o pueden potencialmente detonar la fase más crítica, más grave y potencialmente peligrosa de esta enfermedad. Así que ahí hay otro tema que nos ponen nuestras invitadas, nuestros invitados sorpresa, que hoy, insisto, hoy son ustedes. Megan Levite nos dice: el gran reto de la 4T, sin duda, la corrupción y todos los que no quieren dejar de vivir del erario y se aprovechan de sus lugares de privilegio, no los quieren soltar. En pocas palabras, la falta de patriotismo, la individualidad y la ambición. Bueno, aquí otro tema que nos ponen nuestro amigo Megan Levite, a ver si nos aclara si es amigo o es amiga, Megan Levite. El tema de la corrupción, y lo vemos que efectivamente todavía hay muchas resistencias. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que en este momento la corrupción se ha tratado de combatir desde arriba hacia abajo, desde el más alto nivel del gobierno hacia abajo, y lo que vemos es que sigue habiendo muchas resistencias. Ahí tenemos a un poder judicial, a los ministros, a la Suprema Corte de Justicia, que se han negado, incluso han llegado hasta ampararse a emitir procedimientos legales para no reducirse los sueldos en consonancia con la política de austeridad republicana dictada por el gobierno federal. Ahí tenemos a el INE, este Instituto Nacional Electoral, que ha dado pruebas constantes y sonantes de su absoluta corrupción, de su absoluta parcialidad en procesos electorales anteriores, de la manera en que han utilizado los recursos públicos asignados con un absoluto dispendio, con poca transparencia, con poca rendición de cuentas. Y ahí tenemos esos organismos, esos funcionarios que siguen viviendo del erario público y que siguen teniendo altos salarios, altos privilegios y que se resisten a renunciar a estos. Por supuesto, también está la clase política, los partidos políticos, que a pesar del llamado del actual gobierno federal no han querido renunciar a un porcentaje importante de sus prerrogativas. Por supuesto están también los legisladores, los diputados, las senadoras, los funcionarios de mediano
de mediano nivel e incluso algunos de alto nivel que siguen resistiéndose a las políticas de recorte presupuestal, de recorte o de austeridad, de la llamada austeridad republicana. Entonces, ese es todo un tema, el tema de los privilegios y por otro lado el tema de la corrupción. El tema de la corrupción que atraviesa las instituciones de nuestro país de cabo a rabo, desde el pelo hasta la punta de los pies, diría por ahí el poeta urbano, y es necesario ir visibilizando toda esta cultura de la corrupción, como es el caso de los fideicomisos, y también nosotros como ciudadanos denunciar los casos de corrupción de los que tomamos conocimiento, de los que sabemos, la información con la que contamos y también informarnos sobre quiénes han utilizado nuestros recursos, de qué manera, acostumbrarnos a una rendición de cuentas en donde el ciudadano participe pidiendo cuentas y también nosotros mismos seamos partícipes de un nuevo pacto social, de una nueva cultura de convivencia en donde la honestidad sea el eje transversal de nuestras acciones en contraste con lo que ha sido una profunda corrupción o incluso la normalización de las prácticas de corrupción en los más altos niveles de gobierno de la sociedad mexicana y también en el sector ciudadano. Por acá, Geraldine Rodríguez nos dice, México y como todo el mundo está en una situación grave ante el COVID y es indignante como padres de familia es indignante como padres de familia y otras personas exigen que abran las escuelas. Bueno, aquí, a ver, fíjense, es otro tema. Exigen que abran las escuelas. Fíjense nada más, esto es un tema que nos coloca nuestra amiga Geraldine. Restaurantes y otros lugares. No pueden abrir escuelas, que es más importante que esos lugares. Falta que la sociedad se informe cada día más y se preocupen por la salud de su familia. Falta de conocimiento han llegado al nivel de juntar firmas vía electrónica por change.org para que se reabran las escuelas. Preocupémonos por nuestro cuidado y no estar desinformando. Entenderemos así lo que nos está pasando a nivel internacional. Fíjense, es todo un tema. Yo no sabía de esta iniciativa, me doy a la tarea de buscarlo. Este es un tema que nos coloca una invitada más del día de hoy, como todas y todos ustedes, a nuestro programa, que es nuestra amiga Geraldine. Padres de familia o algunos sectores de la sociedad pidiendo que se abran las escuelas. Cuando México fue, en el contexto de la enfermedad por el coronavirus, uno de los países que mejor reaccionó y más a tiempo reaccionó para suspender las actividades escolares y en el sector gubernamental como una medida para contener el ritmo de los contagios. Si hay alguien que en este momento quiere que se reabran las escuelas, pues les tenemos noticias. Francia, España, Italia reabrieron prematuramente sus escuelas una vez que creyeron superada la pandemia y hoy están analizando otra vez medidas de confinamiento y toques de queda porque a través de la reapertura de las escuelas se les disparó exponencialmente la curva de contagios. Además, justo antes de la emisión leía yo un artículo sobre el caso de que los niños pequeños, los niños en general, son generalmente asintomáticos y pueden ser portadores y transmisores de la enfermedad hasta por un lapso de 3 semanas. Entonces, imagínense el ritmo de contagio que se generaría en una reapertura de las instituciones educativas. Sería absolutamente un error en este momento y mientras no llegue la vacuna, que sabemos que se están haciendo esfuerzos al respecto, pues ponemos en riesgo a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las maestras, a los maestros, a sus familias, a las familias de todos ellos y a la sociedad en su conjunto por la movilidad que implica también que se reabran los planteles educativos. Así que no a la desinformación y todos atentos. No se trata de vacaciones, no se trata de que los maestros no estén trabajando. Al contrario, yo les puedo decir que trabajo más ahora a la distancia que cuando estoy normalmente acudiendo al plantel en el que me desempeño como docente. Y bueno, este tema, por supuesto, nos habla de una sociedad que tiene que informarse, que tiene que estar atenta,
que tiene que participar, que tiene que expresarse, pero sobre todo que tiene que ser consciente del problema sanitario que estamos enfrentando, de la situación económica que está viviendo el país y de que poco a poco sí todos nos tenemos que incorporar a nuestras actividades, pero con las medidas de higiene, de cuidado, de protección adecuadas y sobre todo atendiendo al llamado de las autoridades sanitarias. Nada de desinformación, nada de infodemia. Pues muchas gracias a nuestra amiga Geraldine. Ángeles Dávalos nos dice por aquí: a mí me gustaría poner en la mesa el tema de los fideicomisos. Realmente me molesta que para acceder a un programa del CONACYT se necesite ser amigo del poderoso y resulta que se repartían los fondos destinados a la generación de conocimiento y tecnología o se los guardaban en sus carteras. Y este es otro tema y que bueno, tocamos el día de hoy y que nos coloca una más de nuestras invitadas especiales en esta emisión, que son ustedes, todos ustedes. Nosotros, por ejemplo, que tuvimos la gran oportunidad, el caso de un servidor, el caso de Ángeles, el caso de muchas y muchos de ustedes que nos acompañan o que conocen, que hemos tenido el gran privilegio, porque es un privilegio, es una gran oportunidad de estudiar un posgrado y estudiarlo sobre todo en instituciones públicas de nuestro país. Sabemos la serie de procedimientos burocráticos que hay que transitar para obtener un apoyo que permita llevar a buen puerto este trabajo de cursar un posgrado, de realizar una investigación con fines de titulación, de obtener un grado académico y de generar conocimiento en beneficio de las áreas profesionales, académicas, científicas, disciplinarias en las que nos desempeñamos. Y la verdad, yo les puedo decir que el posgrado que cursé prácticamente lo hice con mi salario. Yo obtuve una beca comisión y ese fue el apoyo. Salí del país como parte de mi formación doctoral y la Universidad Autónoma de Guerrero me otorgó un apoyo para cuestiones de movilidad, pero realmente muy significativo, una universidad pública. Jamás tuve acceso a un apoyo del CONACYT en el gobierno anterior, que fue en el periodo en el que estudié mi posgrado. En el caso de Ángeles, que estudió su maestría en una institución pública, que está estudiando su doctorado en la Normal Superior, pues también sabemos que hay una serie de trabas para la obtención de los recursos. Hoy parece ser que hay una revisión importante en ese sentido y ojalá quienes están cursando un posgrado en México y en el extranjero pues sean apoyados, porque esa gente es precisamente la que va a regresar a sus comunidades, a sus instituciones, a sus lugares de orígenes, a aportar de esa formación conocimiento para la innovación, para el mejoramiento de las condiciones de vida, para el mejoramiento de las instituciones y de la población con la que se tiene uno que ver y con la que tiene uno alguna incidencia directa. Y bueno, así podríamos contar miles y miles de historias. Nos acompañó en otras emisiones la doctora Guerra, que nos hablaba de los apoyos a los jóvenes científicos, a los jóvenes mexicanos, la importancia de que eso no se descuide, pero vaya que se descuidaba, porque los recursos se entregaban pues a empresas nacionales, transnacionales, que cumplían otra función, que tenían otro sentido y que no apoyaban verdaderamente a los talentos mexicanos. Que vaya que hay talentos mexicanos en este querido México en el que nos encontramos. Finalmente, el último tema que vamos a tocar el día de hoy, y les agradecemos a todas y todos nuestros invitados que fueron ustedes en esta ocasión. Patricia Sáenz nos dice: yo creo que nunca habíamos tenido un presidente junto con su gabinete tan eficientes en todos los ámbitos de atención de las necesidades de los ciudadanos y de las carencias de infraestructura a nivel de las colonias, municipios, gobiernos de los estados, etcétera. Pues aquí lo tienen, y yo sin duda no podría más que suscribir que estamos en un momento muy, muy importante en la historia de nuestro país, muy interesante. Yo me considero, quiero decirles, privilegiado de ser testigo de este momento por el que está atravesando nuestro país, un tiempo de transformación, felizmente por la vía política, democrática, la vía pacífica, electoral,
un tiempo en el que estamos siendo testigos de cómo se está desmantelando la profunda corrupción que imperaba en las instituciones de nuestro país, un tiempo en el que estamos viendo cómo se está buscando pagar la deuda histórica del Estado mexicano para con los sectores más vulnerables de la población, un tiempo en el que estamos viendo un país que tiene finalmente una proyección, un rumbo hacia la consolidación de su proyecto de nación, de su infraestructura, de su desarrollo, de su crecimiento, pero este desarrollo no en detrimento del bienestar de la población, sino al contrario, teniendo como centro fundamental de las políticas públicas el bienestar de toda la población y no solo de unos cuantos. Un momento en nuestro país que está siendo testigo, lo veíamos hoy en las noticias, de recuperar el liderazgo que México había tenido históricamente en la región de América, de Latinoamérica y del mundo entero, participación en foros internacionales en donde la voz de México está siendo escuchada en la ONU, en la OMS, en la CEPAL, en la OPEP, en la OCDE, es decir, con una participación y un reconocimiento del liderazgo de nuestro país en el contexto mundial. Estamos viviendo un momento histórico en la vida pública de nuestro país, en donde los que nunca se manifestaban y siempre estuvieron bien cobijados por los regímenes anteriores, hoy están muy molestos, hoy despotrican, hoy organizan movimientos sociales, hoy le pagan a los medios tradicionales de comunicación para golpetear un día sí y otro también, sin ton ni son, sin mayor propuesta. Bueno, eso es interesantísimo y por supuesto estamos siendo testigos del inicio, de un punto de partida, no un punto de llegada de la transformación de las instituciones y de la vida pública de nuestro país. Y bueno, aquí lo dejo, amigas y amigos. Finalmente leo este último comentario, ya estamos cerrando la transmisión. Le damos las gracias también a nuestra amiga Vianey Vázquez. Nos dice: como docentes también vivimos una situación compleja. Yo invitaría a los padres de familia a formar un equipo y ver el trabajo virtual como una oportunidad de aprendizaje para sus hijos y como padres. En esta pandemia todos podemos aprender, pues por supuesto. También pensemos que este contexto en el que estamos viviendo es una oportunidad. Las crisis son oportunidades y este es un tema que nos coloca otra de nuestras invitadas, que son todas y todos ustedes. Las crisis son oportunidades y en este caso oportunidades de aprendizaje, de valoración de lo mucho que teníamos antes de este contexto de pandemia y que nos obligó al confinamiento, y de pues recuperación de los lazos familiares, de la vinculación con los integrantes de nuestra familia, con este caso con los maestros, con nuestros vecinos, de meditar qué es lo que requiere un país como el nuestro en este momento frente a este contexto de crisis, qué es lo que viene por delante, qué tipo de esfuerzos tenemos que hacer entre todas y todos para sacar adelante a nuestra familia, a nuestro vecindario, a nuestra comunidad, a nuestro país entero, y qué es aquello que valdría la pena recuperar ahora que podamos encontrarnos nuevamente cara a cara con todas las personas con las que convivimos en la calle, en el trabajo, en el supermercado, en el día a día cotidiano. Y qué es lo que tendríamos que replantearnos. También es tiempo de revisar hacia adentro y crecer como seres humanos. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Les agradecemos muchísimo a nuestras invitadas, invitados sorpresa, incógnitos, que en este caso fueron todos ustedes. Damos las gracias a Vianey Vázquez, Patricia Sáenz, Ángeles Dávalos, Geraldine Rodríguez, Megan Levité, que nos acompañaron por aquí. ¿Quién más por aquí? Maru Belpe, Manuel López Olivares, Vianey Vázquez, decíamos. Bien, pues a todas y todos muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, como siempre, por el amable favor de su presencia. No se olviden, la próxima semana les tenemos una sorpresa con nuestro amigo Ángel Ortiz. Nuevo contenido de Ciberterritorio, en este caso Ciberterritorio Educativo. Ya les diremos qué día y a qué hora arrancamos las emisiones. El miércoles no olviden acompañar a Ángeles Dávalos en Ciberterritorio Socioemocional
pasaditas de las 9 de la noche, como ella dice. Y el próximo jueves, ahora sí, nuevo día, nuevo horario, el próximo jueves a las 9 de la noche, ahora sí, nos volvemos a ver aquí en Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Mi nombre es Manuel López Sáenz, les invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz Ciberterritorio Informativo. Denle me gusta a los videos, compartan, activen las notificaciones en YouTube, en Facebook también, para que les avise cuando estemos en una emisión, para que les avise cuando subamos nuevo contenido, y bueno, para que sigamos llegando cada vez a más y más personas. Muy buenas noches, amigas y amigos, que descansen y hasta la próxima.